Hola, como hemos estado revisando en estos últimos contenidos, para poder investigar debemos conocer técnicas para organizar nuestra muestra. Es así que vamos a profundizar en el concepto de muestreo. El diccionario de la RAE define muestreo como selección de pequeña parte estadísticamente determinada utilizada para inferir el valor de una o varias características del conjunto. El muestreo es el instrumento para poder estudiar la realidad de lo que llamamos población, que es un conjunto pequeño, mediano, grande, enorme o infinito, compuesto por elementos que son personas o realidades. Si resulta posible analizar a todos los elementos, lo que hacemos es un censo, pero esto muchas veces resulta imposible, dado el tamaño de la población y los medios materiales con que se cuenta para el estudio. Cuando no se puede realizar un censo, se utiliza una muestra, que es una parte representativa de esta población. Para que la muestra sea representativa, debe reunir las características que nos importan en relación a la población que queremos estudiar. El muestreo o selección de la muestra a que se utilizará en este estudio tiene como finalidad que la muestra sea lo suficientemente representativa y que sepamos sus características para poder analizar la información que vamos a obtener. Los métodos para hacer el muestreo se dividen en dos tipos, probabilísticos y no probabilísticos. Por muestreo probabilístico entendemos aquellos que tienen características comunes en donde todos los elementos a estudiar tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra, estando todos al alcance y siendo seleccionados de manera que cualquier muestra sea posible. Son los mejores métodos que van a dar una formación más completa y fiable. Con relación a los métodos tenemos el muestreo aleatorio simple, que se elige totalmente al azar entre todos los que forman parte de la población. También tenemos el muestreo estratificado, en donde se clasifican distintas partes o secciones existentes en la población, según alguna característica propia de una de estas partes, como por ejemplo el nivel económico o profesional. Y se toma la muestra en cada una de manera totalmente aleatoria. En este caso, vamos hablando de afijación para referirnos a la importancia relativa que damos a cada sección estudiada por separado. Si todas las partes tienen el mismo número de muestra, sería entonces una afiliación simple. Si cada parte tiene muestras proporcionales al tamaño de esta parte, sería entonces una afiliación proporcional. Y si el tamaño de la muestra de cada parte responde al análisis de la importancia que tendrá para el dato a estudiar, sería una afiliación óptima. Tenemos también el muestreo de conglomerados, que es exactamente igual al muestreo anterior, pero en este caso las secciones o grupos en que vamos a dividir la población ya existen de manera natural, como por ejemplo los vecinos de un barrio, los trabajadores de un centro comercial, etc. Y por fin tenemos el muestreo sistémico. Y en este sistema, antes de comenzar a elegir las muestras, todos los individuos tienen la misma posibilidad de pertenecer a ella, pero solo el primer elegido es totalmente aleatorio, porque a partir de él se van a elegir por orden establecido, por ejemplo, contando determinado número, que se fijará de acuerdo con el tamaño de la población y de la muestra que podemos asumir. Luego tenemos el muestreo no probabilístico, que a diferencia del anterior, el no probabilístico obtiene muestras sin que todos los individuos de la población tengan posibilidades iguales de ser elegidos. Esto suele ser así porque está fuera de las posibilidades económicas y técnicas del estudio acceder a una muestra probabilística. Por ejemplo, si queremos estudiar a todos los alumnos de instituto, pero solo tenemos acceso a los de la ciudad y no a los del campo. En este caso, debemos ser conscientes de que la muestra obtenida no es representativa, porque no puede serlo, y la elegiremos según los criterios que mejor podamos para realizar
la mayor aproximación posible. Los métodos de este muestreo serían los siguientes: el muestreo intencional, opinático o de convivencia. Aquí se escogen como muestra los casos que, según la opinión del investigador, van a ser más representativos. Luego tenemos el muestreo por conveniencia. Sencillamente se estudia lo que se tiene a mano sin ningún criterio además de eso. Y tenemos también el muestreo consecutivo, que igual que en el caso anterior, se estudia solo lo que está a nuestro alcance. Pero aquí se exige que se estudie a todos los sujetos a los que podamos acceder, sin excepciones. Es un poco más representativo que el anterior, porque existe una característica común a todos los sujetos de la muestra: ser accesibles. Luego tenemos el muestreo por cuotas, que al igual que en el muestreo por conglomerado, las muestras se escogen de distintos estratos de la población, con características comunes, pero aquí no se hace de manera aleatoria, sino por elección del investigador, de las que estima que van a ser las más representativas. Y el muestreo bola de nieve, en donde se estudia un primer sujeto y le pedimos que sea él quien elija al siguiente a estudiar, porque estime que cumple determinadas características en común con él, y así sucesivamente. Otro tema que tenemos que levantar es el error muestral, que es la diferencia entre la información estadística y la realidad de la población, es decir, la diferencia entre la muestra y el censo, la población completa. Según parámetros como el tamaño de la población, el de la muestra y el método de muestreo, se puede estimar porcentualmente este error. El estudio será más fiable, como es lógico, cuanto menos sea el margen de error. Espero que os haya podido aclarar un poco más acerca de estos conceptos, para que podáis organizar vuestras muestras de investigación en contextos de enseñanza universitaria. Muchas gracias por vuestra atención.